Iniciamos grabación y... Ok, aquí estamos. Entonces, pues esa es la razón por la cual tantas dependencias están en las leyes migratorias. Vamos a... Ok, muy bien. Primero, y ya lo habíamos comentado al inicio, la entrada y la salida de territorio nacional es facultad exclusiva de la SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, la cual podrá fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. Digamos que en este sentido, pues puede haber la necesidad de que en una parte se ponga una oficina de migración y se puede acabar la oficina de migración en muchas otras. Sin embargo, para poder fijar entradas y salidas de personas al tránsito internacional, pues se solicita la opinión de la Secretaría de Hacienda por razones de impuestos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no en todos lados se manejan los mismos flujos migratorios. Los aeropuertos, por obvias razones, son necesariamente un lugar donde debe de haber oficina de migración y entonces ahí tiene que haber... Viene para que se pongan de acuerdo con tus hijos. Gerardo Quintana, cierre su Ahora, micrófono que nos estamos enterando de todo. No soy yo. Martínez Alcántara también. Ok. Bueno, entonces, también la Secretaría de Salud también es una dependencia que va a intervenir por las razones de las situaciones de salud, de pandemia, todo este tipo de cuestiones. Secretaría de Salud también tiene que tener una oficina en las sedes de entrada y salida de personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahí dice ser, pero es Secretaría de Relaciones Exteriores, por obvias razones. La Zagarpa, ¿por qué la Zagarpa? Principalmente porque hay lugares en donde tienen que entrar alimentos o no pueden entrar alimentos, ni animales, ni nada, y la Zagarpa tiene a su cargo esa situación, y la Secretaría de Marina, que la larga, yo siempre pensé que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues era la indicada para cubrir todo lo relativo a la Marina Mercante, pero en una reforma que se hizo en este sexenio, pues resulta ser que ahora queda al arbitrio de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina tiene a su control todo lo que se refiere a Marina Mercante, lo cual no es muy adecuado, pero pues bueno, ya lo hicieron, pues ya no podemos pelearnos mucho por eso. Ahora, todos los que operen o administren lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, por mar o por aire, están obligados a poner a disposición del Instituto Nacional de Migración las instalaciones necesarias. Por eso en todos los aeropuertos hay una oficina, en todos los puertos hay una oficina, en todas las fronteras hay una oficina. Esa es la razón. Ahora, la entrada de mexicanos al país. Ya te fuiste, pero como lo pasa muchas veces en nuestro país, que la gente se va ilegal, no se va con visa a Estados Unidos. Y de pronto, pues, llega aquí, dice, y le decimos, oiga, ¿y usted qué? Ah, quiero pasar a mi nación. Pues no puede. ¿Por qué? Porque necesitamos probar que usted es mexicano. Bueno, para entrada a mexicanos requerirás tu pasaporte, pero pues mucha de esta gente no tramita el pasaporte porque se van ilegales. Entonces, su cédula de identidad ciudadana o la cédula de identidad personal o su equivalente. Obviamente yo vuelvo a poner en tela de juicio si la clave única de registro de población serviría, pero como no tiene foto, a lo más seguro es que no funcione. Sin embargo, pues si no tiene foto la clave única, la CURP no tiene foto, pues la copia certificada del acta de nacimiento tampoco la tiene y sin embargo es así. Y aparte, pues imagínense nada más, pues viene cuando está tu huellita así chiquitita, ahorita ya le ponen el pie y ya, bueno, total, sacamos una, una, una copia plantaria, a lo mejor coinciden, pero pues antes se ponía el dedito, pues imagínate el dedito recién nacido a mi dedote, pues no se veía nada en eso. La matrícula consular, que puede suceder, la carta de naturalización o el certificado de nacionalidad, o a falta de alguno, prueba suficiente. Aquí no se menciona, pero podrías entrar al país sin ningún problema,
mostrando tu credencial de lector. Se te requiere certificado de nacimiento, del acta de nacimiento, se requiere el procedimiento ante el tribunal, ante el Instituto Nacional Electoral, pues obviamente tu INE, tu IFE, como lo que tengas, pues eso puede funcionar muy bien como tu identificación para entrada de mexicano. Eso sería suficiente. Ahora bien, para la entrada de extranjeros se requiere pasaporte, el documento de identidad y viaje y que sea válido, que no esté vencido. 2, cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor. Esta visa es uno de los documentos que no se le pide a todos, eso quiero aclararlo una vez, no se le pide a todos. Generalmente hay nacionalidades que no requieren visa, nada más basta con que tengas tu pasaporte y ahí el visado te lo hacen en la zona de los aeropuertos, pero hay nacionalidades. Si ustedes van al Instituto Nacional de Migración y les preguntan, oiga, la lista de nacionalidades prohibidas, les van a decir que no existe. Pero pues, no es una noticia que sí existe. Por ejemplo, personas que vengan de Cuba, como México está muy cerca de Estados Unidos, y personas que vienen aquí se pueden ir para Cuba, para Estados Unidos, pues generalmente visa es uno de los países prohibidos. Se supone que si tú vienes de Estados Unidos o Canadá, entras sin visa, basta tu pasaporte. Si eres persona natural de Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Suiza, cualquier país europeo, salvo los países que se encuentran o que eran exsocialistas, Bulgaria, Rumania, la República Checa, la República Eslovaca, lo que era la Eslavia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro o el Kosovo, cualquiera de esos, Bulgaria, todos esos países generalmente entran dentro de las nacionalidades que pues pueden estar en la lista negra o pueden no estar en la lista negra. Entonces, ¿por qué esas residencias o esas nacionalidades se les hace esta discriminación? Pues hay que llamarle como sea, es discriminación. Porque se supone que los Estados Unidos y Canadá, pues bien nos ponen a nosotros visa y tienen para sacar la visa, pues ustedes saben que es, pero casi imposible. Pero pues ellos entran facilito aquí en México porque pues si nosotros les ponemos visa, corremos el riesgo de que no nos visiten y si desgraciadamente algo nos interesa es que vienen y traen dólares. Entonces, pues no se mide con la misma vara. Yo creo que por lógica, si tú me pides visa, pues yo voy a pedir visa a los que vengan de allá. Y sin embargo, no les pedimos porque nos van a venir a dejar dolaritos. Entonces, pues, ¿para qué los ofendemos, no? No vaya a ser la de malas que dejen de venir. Bueno, pues esa es la razón. Esa es la razón. Que ya con lo que se oye en el mundo y con lo que han las alertas que se han expedido en Estados Unidos de que si vas a México tengas mucho cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y principalmente son problemas de violencia, de asaltos, de robos, de violaciones, pues desgraciadamente son muy valientes los estadounidenses y canadienses que vienen a México y deberíamos de tratarlos mejor, pero pues, desgraciadamente ese es un problema que existe y que pues parece ser que no vamos a poder resolver por lo menos al corto plazo. Cuando sean personas o de naciones donde, todo el Medio Oriente obviamente también está excluido. Obviamente cuando son nacionales de esos lugares, pues tienen que venir tienen que venir visados y prácticamente desde el país de origen. Por lo tanto, aquí lo único que puede sustituir la visa es la tarjeta de residencia, que es cuando ya tienes la calidad de inmigrado, o la autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias, que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. También tienen que proporcionar los de información y los datos personales que las autoridades soliciten y esta información debe ser verídica y confirmable para que nos evitemos de estar metiéndonos en problemas. Ahora,
Las situaciones especiales para ingreso de extranjeros es que algunos extranjeros no necesitan visa en los siguientes casos. Nacionales con los de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano. En el caso de Estados Unidos, Canadá, los países europeos y qué sé yo, esos son situaciones que unilateralmente el Estado mexicano acepta. Pero, por ejemplo, nosotros normalmente no tenemos problemas para ir a Argentina. Nosotros normalmente no tenemos problemas para ir a Perú, a Honduras, a Ecuador, a Colombia, incluso a Brasil no nos pedían visas. No sé si ahorita Bolsonaro sí esté pidiendo visas para todos, pero nosotros podíamos ir ahí. Lamentablemente podíamos entrar libremente a España, pero ya España ya pide visa porque pertenece a la Unión Europea y como la Unión Europea le dice que no puede ser como es la entrada a toda la Unión Europea, pues prefiere mejor que se tramite una visa para poder entrar a esos países. También que los solicitantes de la condición de estancia de visitante regional o visitante trabajador fronterizo estén en ese tipo de trabajo. Visitante regional es lo que pasa normalmente con los tripulantes de naves, que pues llegan a un puerto y pues ni modo que no bajen, llevan quién sabe cuántos días navegando. Entonces lo primero que les piden es, sí, no hay problema, baja, no puedes estar en tierra más de 3 días y te subes a tu barco y te vas. Entonces, pues esos son visitantes regionales. El visitante trabajador fronterizo es aquella persona que puede entrar, vamos a pensar, un guatemalteco que entra a México y se va a una cosa, a un cultivo de café en Chiapas y trabaja en esa actividad como cultivador de café. Entonces, ahí se le pide un permiso especial que es visa de trabajador fronterizo y durante el tiempo que dure lo que diríamos la siembra y cosecha del café, él puede trabajar durante todo ese tiempo y cuando ya se acabe la cosecha, pues ya se regresa a su país. Eso existe y es una visa especial. También si son titulares de un permiso de salida y regreso. Eso pasa muchas veces con las micas fronterizas. En la mica fronteriza, en Tijuana, pues yo puedo estar en Tijuana, soy de Tijuana, pero yo me puedo pasar a San Diego cuando yo quiera. Y voy, y se supone que también es un régimen muy rápido, porque se supone que tienes que regresar de regreso de San Diego en Tijuana en un término de 3 días. O sea, 3 días puedes hacer lo que quieras en San Diego y después te regresas a México pasando por Tijuana con tu mica fronteriza. Ahora, solicitantes de titulares de una condición de estancia autorizada en los casos que determine SEGOV. Es un caso especial. Podríamos hablar aquí de asilados, podríamos hablar de aquí de los que ingresan como carácter de refugiados, entre otras cosas. Solicitantes de la condición de refugiado de protección complementaria o la determinación de apátrida o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor. Ahí están miembros de tripulación de embarcaciones aeronaves conforme a los tratados firmados con México. Esas son situaciones especiales en cuanto a algunos extranjeros puedan entrar a nuestro país. En este caso, los solicitantes de la condición de refugiado, protección complementaria o de apátrida o de por razones humanitarias, que son los asilados, pues generalmente requieren de la Secretaría de Gobernación una declaración que los considere como tales y solamente así podrán tener entrada y salida al territorio nacional. Ahora, ¿hay prohibición de entrada a los extranjeros? Sí. ¿Por qué? Porque la SEGOV, a través del Instituto Nacional de Migración, podrá suspender o prohibir la admisión de extranjeros mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general por causas de interés público y mientras subsistan las causas que la motiven, que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos, porque ahorita ya avisaron que visas hasta el 2022 y a ver si con suerte. Entonces, pues ahorita tienen cerrada la frontera. No puede uno viajar a ninguna parte de Estados Unidos en este momento si no tienes visa o vas a tramitar la visa. Si tienes la visa, híjole, a lo mejor sí te dejan pasar, pero el problema es que lo tienen muy medido, no pueden pasar muchas personas. Pero, por ejemplo, en este caso, pues, se puede permitir la
el cierre de las fronteras. Eso es lo que se refiere esta situación de que si está autorizado, pues entonces te dejaré pasar, pero si no está autorizado y está en el diario oficial, pues te vas a tener que aguantar a no pasar. Ahora, para la internación, los extranjeros que no pertenezcan a la extensión de visa deberán obtener su visa en los términos legales y al procedimiento de trámite y expedición de visas, así como la autorización de condiciones. Que se pueden obtener visas en las oficinas establecidas por la Secretaría en territorio nacional para el Instituto Nacional de Migración o para las oficinas consulares. Ejemplo, tengo un extranjero que entró a México como turista. Esa es la forma más fácil de entrar, pero cree él que tiene que cambiar su condición migratoria porque va a hacer algunos otros movimientos más. Bueno, pues tiene que ir al Instituto Nacional de Migración y tendría que pedir la visa de otra forma. Aquí el punto es que se supone que los turistas no pueden cambiar de condición migratoria. Tendría que él que salir quizá, pero ya habiendo tramitado su visa, podría entrar de nuevo de manera inmediata. Ahora, la otro lugar donde pueden obtener las visas es en las oficinas consulares, o sea, donde hay un cónsul. Y sería lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces te sales del país, vas a tu consulado, al consulado mexicano, y ahí en el consulado mexicano haces el trámite de la visa. Y vas a entrar al país con ya el visado de la oficina consular. Desgraciadamente, cuando haces cosas que no deberían de ser, pues ahí sí la Secretaría de Gobernación toma nota y entonces te empieza a poner piedritas en el camino para si quieres otra vez volver a entrar al país con situaciones de migración. Por eso no puedo aconsejar que, que si tienen a una persona que esté irregular en el país, digan, ay, pues no te pasa nada. Aquí me pasó con un amigo se casó con una chica y su papá era guatemalteco. Pero imagínense nada más qué problemas con esta persona, porque cuando salieron esos anuncios de regularización, hey, ven, regularízate, mi amigo me dijo, oye, ¿qué hago? Y le digo, ¿sabes qué? Déjalo así. Si no se han dado cuenta que está en el país y el señor tiene trabajo y va y entra de trabajo y no tiene necesidad de salir, mira, olvídalo, que se quede. Allá si lo pescan, eso puede servir como alarma para que una persona del Instituto Nacional de Migración vaya a tu casa y te lo lleve a la estación migratoria y lo expulse por medio del 33. No, es que el Señor dice que pues, si dicen eso es porque han de tener buena fe. Le digo, olvídate de la buena fe, no hagas nada, lo van a agarrar y lo van a juzgar y si, oye, ¿y cómo está en el país? ¿Qué hizo? Ah, pues es que fíjate que hasta tiene credencial de lector. Wow. Oye, pero ¿cómo tiene credencial de lector? Pues sí, ya la tiene. Dije, ¿sabes qué? No le muevas ya, no le muevas. Ya está grande, señor. Sí, ya está grande. No le muevas ya, déjalo así. Si tú lo mueves, lo van a agarrar. Bueno, pues me salí de trabajar de ahí. Mi último consejo fue que no le moviera nada. Y al rato me está hablando por teléfono. Y digo, ¿qué pasó? Es que Arturo, fíjate, le moviste, ¿verdad? Sí, ya lo tienen en la estación migratoria. Híjole, pues vele a tramitar un amparo porque no va a haber otra. Pero, ¿para qué le mueves? Te dije que no le movieras, ¿para qué le mueves? Pues esas son las trampas, esas son las trampas. Nada más con que hagan una sola aclaración de que están aquí de manera ilegal, inmediatamente los va a pescar el Instituto Nacional de Migración. Y yo quisiera decirles que son personas más muy finas, que son personas en las que puedes confiar. Pero desgraciadamente, alguna vez también tuvimos a un chef español que unos cuates de otro restaurante le tenían muina porque tenía éxito su restaurante y entonces le cargaron y le mandaron al Instituto Nacional de Migración. Así iba llegando de España otra vez para hacerse cargo de su restaurante y no lo dejaron ni bajar del taxi, se lo agarraron, lo treparon a una camioneta de migración y se lo llevaron. Pues ahí nos tienen peleando porque nos dejen ver a la persona. Y así como les digo yo, es que no es una cárcel. Discúlpeme, ¿cómo no va a ser una cárcel? Lo tiene ahí detenido. Es que no es una cárcel, licenciado. Pues, ¿cómo? Pues, déjeme verlo.
Ah, es que no puede. Pues, ¿cómo que no puedo? Porque lo tienen incomunicado. Pues eso es lo peor que le pueden hacer a uno, aunque no ustedes me digan que no es una cárcel, pues parece una cárcel. Bueno, después de pelearnos un buen rato y después de llegar y tramitar el amparo de manera así en 2 horas, que llegamos con la orden del juez que nos dio la suspensión provisional, pues llegamos y entramos a la estación a donde tenían a este amigo español. Pues bueno, imagínense la imagen. Era un cuarto que no será mayor de un cuarto normal, 4x4, qué sé yo. Pero lo tenían sentado y con una lámpara. Lo único que lo iluminaba era una lámpara. No se veía nada alrededor, como si fuera un cuarto de interrogatorio, así como le los ponen en las películas. Y dicen ustedes que eso no es una cárcel. O sea, ese es un problema. Y la Instituto Nacional de Migración, pues ha tenido varios problemas con eso. Otro caso que fue muy chistoso fue el de los espeleólogos ingleses. Los espeleólogos analizan cuevas. Y entonces estos amigos, pensando en que no necesitaban ningún otro permiso, se meten en las grutas de Cacahuamilpa, que valga la redundancia. Esto, pues no solamente son las grutas, no solamente son las cavernas. Resulta ser que está al amparo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué? Porque hay pinturas rupestres, porque son patrimonio del país. Pues estos se fueron pues diciendo, ¿en qué país te dan permiso para analizar cuevas? Pues fueron a las grutas de Cacahuamilpa y se fueron metiendo en las cavernas de esa zona hasta que de pronto ya no pudieron salir. Se perdieron, pero afortunadamente algunas personas pues, se dieron cuenta de que pues, dónde están los señores que estaban aquí y fueron a buscarlos y de pronto pues sí se dieron cuenta de que se habían ido por un espacio tan estrecho que pues el problema está en que se metieron casi a forciori y estaban en una caverna en donde pues el problema está en que no es fácil el rescate. Pues ahí estaban pidiendo auxilio, les dijeron, pues ¿cómo son ustedes tontos? ¿Cómo es posible que se hayan metido ahí? Bueno, pues ellos lo tomaron muy tranquilo, estaban en la caverna y de pronto hicieron un festival de full Monty, o sea, se empezaron a quitar la ropa y bailaban y se tomaban películas y tomaban fotos, se lo tomaban muy bien, les mandaban alimentos, ellos comían, o sea, todo muy bien hasta que lo sacaron. Pero lo sacaron y aquellos nunca pensaron que fuera a suceder lo que les voy a contar. Agarraron a estos señores, los llevaron directamente, los sacaron de ahí, los llevaron directamente a la estación migratoria e, y, paz bien, y les aplicaron el 33 constitucional. Y órale, expulsados del país. No van a volver a venir a analizar cavernas mexicanas. Pues ese es el problema. La gente no lo entiende, pero sí es un problema muy grave porque puede pasar eso. Entonces, yo ahí sí les diría, hay que tener mucho cuidado con la migración y hay que dar buenos consejos, porque definitivamente el pensar que van a resolver muy fácil su situación migratoria en México tal vez no sea lo que todos quisieran ver. Y hay que hacer lo posible. Lo mismo que pasa con la situación de las cartas y certificados de naturalización. El problema es que los trámites de migración se han tratado de hacer lo más simples posible para que no se contraten abogados. Realmente hay que hacer una regularización y solamente un abogado que conoce la ley de migración lo podría hacer, pero desgraciadamente se trata de que los extranjeros vayan a ese Instituto Nacional de Migración y que hagan sus trámites solos. Puedes tú ser abogado y les puedes pedir un poder para poder hacer trámites a su nombre, pero normalmente se busca que los propios extranjeros hagan sus trámites sin necesidad de abogado. Ahora, los tipos de visa que tenemos son visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. 2, visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. 3, visa de visitante para realizar trámites de adopción. 4, visa de residencia temporal. 5, visa de residencia temporal estudiante.
visa de residencia permanente, que ahí sí ya es otro tipo de situación. Esos son los criterios, las visas y son bastantes. En los criterios para la visa hay ahí una acción conjunta entre Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores. Las visas normalmente se regulan por la Ley General de Población, pero no necesariamente permiten el trabajo. En la primera, que es la visa de visitante sin realizar actividades lucrativas, es lo que se conocería como la FMT o la forma migratoria turista. Entonces, vienes aquí a México, haces un recorrido sobre las zonas arqueológicas, o vas a las playas, o vas a los museos, pero no tienes ninguna oportunidad de realizar actividades lucrativas. Ahora bien, si se acredita que se cumplieron los requisitos para ingreso al país, a lo mejor te pueden cambiar esa visa o ese permiso de ingreso sin fines lucrativos a una tarjeta de residencia, pero normalmente estas se expiden en las oficinas consulares, aunque también puede intervenir el Instituto Nacional de Migración aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, yo hasta donde recuerdo, la visa de turista no se puede cambiar por ningún otro de calidad migratoria, pero a lo mejor por manejos de la propia ley sí se puede hacer en estos momentos, siempre y cuando se haga, ojo, siempre se haga con antelación al vencimiento de la visa. La visa dura 6 meses, o sea, durante 6 meses puedes estar aquí. Aquí el problema, ¿cuál es? Si se te venció la visa, va a estar más que difícil el que tú puedas realizar algún trámite de modificación a la visa, porque tu visa ya se acabó. Y si ya se acabó, ya no acuérdense ustedes la regla de derecho. No se puede prorrogar lo que ya está vencido. Tendrías que empezar a hacer el trámite antes de que termine. O sea, en vigencia de la anterior visa, y a lo mejor ahí sí se puede hacer. Si se venció y se dan cuenta los de migración, te van a hacer que salgas y que vuelvas a entrar al país. Y eso implicaría que en lugar de que lo hagas en migración, lo tengas que hacer en el consulado para ver si ahora puedes cambiar tu visa a una con actividades lucrativas. No sé si eso se entendió. A ver si ahorita quieren preguntar, lo hacemos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Otros ingresos. Funciona para refugiados. El refugiado huye de una situación de violencia generalizada en su país. Normalmente lo hace porque su vida está en peligro y como dicen por ahí, o le corres o te mueres. Entonces, esa es la situación de los refugiados. Los asilados son aquellas personas que empiezan a ser perseguidas por su manera de pensar. Es decir, son opositores a ciertos regímenes o son jefes de partidos políticos contrarios a los que están en el poder y entonces los empiezan a corretear por su manera de pensar. Y obviamente esta calidad se entrega a aquellas personas por que sean perseguidos políticos o delincuentes políticos, como quieran verlo. Entonces, eso es lo que se hace con los asilados. Los apátridas pues, son las personas que no tienen nacionalidad, pues por obvias razones se tiene que regular de una manera especial. Por fuerza mayor, aquí estaríamos hablando necesariamente de aquellas cuestiones relacionadas con situaciones que los extranjeros entran en México porque ocurrió un huracán o porque hay un sismo muy fuerte y entonces como no tienen refugio y puede seguir temblando una erupción de un volcán, esa es fuerza mayor. Con fines humanitarios, pues podríamos hablar, por ejemplo, del caso de la situación de los niños de Morelia que escaparon de la guerra civil española y que vinieron a México. Aquí les dijeron que eran asilados, pero la figura del asilo no estaba regulada en México. Más bien fueron, en este caso, si quieren llamarle así, refugiados, o bien que fueron personas que fueron asiladas en el país con fines humanitarios. Ahora, se puede negar la condición si hay orden de aprehensión, si no se cumplen los requisitos en la ley de migración, si no hay veracidad de los documentos presentados o cuando haya prohibición expresa para un extranjero. En esos casos
podemos encontrarnos con que no se permite, en este caso, el ingreso. Ahora, si el extranjero tiene antecedentes penales, el Instituto Nacional de Migración puede revisar las condiciones de ingreso y a lo mejor lo puede impedir. Si se emitió la visa o el ingreso, si se emitió la visa o el ingreso, el Instituto Nacional de Migración puede revisar de nuevo y cuando lo considere puede revocar lo aprobado. En casos especiales, tripulación de aeronaves deben de tener todos sus documentos necesarios para poder ingresar al país. La tripulación de los buques que tienen documentos especiales para ese tipo de situación, o los pasajeros en tránsito, que antes se les llamaba transmigrantes. Es decir, una persona de Guatemala tiene parientes en Estados Unidos, pensando ahí en El Paso, Texas. Entonces, lo que hace es cruzar el país en su automóvil para poder llegar a El Paso, Texas y cruzar a Estados Unidos. Obvio, pues el coche no va a poder volar, por lo tanto, requiere tener visa de transmigrante o de pasajeros en tránsito, de que solamente va a atravesar el país para llegar a El Paso, Texas. Y en este caso, normalmente los permisos se dan hasta por, bueno, se daban hasta por 30 días, no sé, a lo mejor les pueden dar un poco más, un poco menos, pero la idea es que en 30 días sí lleguen al otro lugar que es en realidad su destino. No se piensa que vayan a vivir aquí en México. En todos los casos, las empresas deberán hacerse cargo de cualquier costo que pudiera verificarse por estancia, expulsión, deportación o salida del país. Esto es para los casos en donde, por ejemplo, tú necesitas que la persona extranjera entre para trabajar en tu empresa, pues tienes que tener a un abogado especialista en trámites de migración. Y por eso es necesario que ellos se hagan cargo de todos los problemas o todos los gastos que podían generarse por estancia, expulsión, deportación o salida del país. Ahora, para poder lograr que en México se maneje de mejor forma la residencia, a los extranjeros se les da una libretita y se les va a manejar puntos. Es decir, si cumplieron con el trámite de resellarla cada año, se dan puntos. Si tuvieron que salir, pero regresaron antes del tiempo como se marcaba como límite, se les dan puntos. Y con base en este sistema de puntos, pasados los 5 años que estén en el país, si el gobierno considera que es conveniente, se le puede dar residencia definitiva en el país. Este sistema de puntos es una novedad de la ley de migración y técnicamente lo que vamos a comprender en este sentido es que están sujetos normalmente a un concurso de manejo de su puntuación para ver si son lo suficientemente confiables para dejarles vivir en el país. ¿Ok? Muy bien. Esta es la situación del artículo 18 de la Ley de Migración. El sistema de puntos para determinación de residencia son para aquellos extranjeros que quieran adquirir su residencia permanente sin cumplir con los 4 años de residencia, y la Secretaría de Gobernación va a manejar las disposiciones generales de carácter general en el diario oficial de la Federación. Voy a dejar de compartir para dejar ya este tema para la próxima clase que tengamos. Estamos a punto de acabar, pero viene lo que es el régimen político o el régimen público de los extranjeros. Les voy a pedir un favor, no me tardo, voy a prender la luz porque ya nos estamos quedando a oscuras, discúlpenme. Voy a cerrar la cámara, ahorita ya la prendo para preguntas y respuestas. Listo, listo. Vamos a abrir. Ok, muy bien. Preguntas y respuestas. Antes de terminar este tema, hasta aquí, ¿qué es lo que tienen duda? Aquí sí se genera mucho, porque siempre nos dicen,
Oiga, pues fíjese que tengo este problema o tengo este otro problema, fíjese que tengo un extranjero que conozco que está aquí, que se casó. También esto es muy importante. Extranjeros que se casen, vienen como turistas y se casan. Híjole, pues no puedes pensar que automáticamente tienes que hacer la solicitud de la nacionalidad. Aquí yo siempre les digo, cuando pasa eso, tienes que empezar a hacer los trámites y nada más tienes 2 años. Por lo tanto, aquí va a tener que pasar esto. Se van a tener que ir del país y van a tener que entrar con visa porque se casaron a una actividad económica, a una actividad remunerativa. Entonces tienen que cambiar la visa. Y solamente así podrán tener los 2 años y ya después de los 2 años van a poder obtener su nacionalidad. Esto es necesario porque ha habido amparos en donde generalmente el extranjero alega que se casó y que lo deben de mantener en México. Y entonces la Suprema Corte ha dicho, discúlpeme, pero la ley de migración dice que solamente se van a conceder permisos de residencia siempre que lo solicites en tiempo, antes de que se te acabe la visa. Si se te acabó la visa, se te acabó la calidad migratoria, no puedes quedarte más tiempo, te tendrás que ir y después regresar con otra visa. Esa es la situación. Bueno, tengo una pregunta en el chat, vamos a ver. Dice Yáñez Pimentel, ¿por qué motivo se llevaron al chef español que mencionó? Esto le va a parecer mentira, risa, lo que sea, pero venganza porque tenía un éxito más tenía más éxito que el restaurante de tapas españolas del otro chef, y entonces como querían acabar con la competencia, pues no sé a qué abogado habrán recurrido y se les ocurrió que echarle al Instituto Nacional de Migración, porque estaba en forma ilegal en el país, no estaba en forma ilegal en el país. Él tenía sus visas bien y estaba teniendo mucho éxito en su restaurante. Lamentablemente fue el hecho de que otra persona le aventó al Instituto Nacional de Migración diciéndole que él sabía que estaba ilegal en el país, y resulta ser que el Instituto Nacional de Migración, como perros de presa, pues ni preguntaron por qué ni cómo, nada más se fueron contra él. Tan estaba legal que el amparo nos lo dieron así, mire, y tan rápido fue el amparo que la suspensión provisional, el juez dijo, no, 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 esto se tiene que hacer ahorita, y nos dieron la suspensión provisional en horas, en horas. Esto haz de cuenta que a las 12 pasó esto, como a las 8 de la noche ya teníamos la suspensión provisional. Fíjese nada más. O sea, era una situación de súper emergencia. ¿Ok? Bueno, esa sería la explicación del chef español. ¿Alguna otra pregunta?